Entonces, en esta foto electrónica, por ejemplo, vemos algo de lo que les hablaba recién. Hay un compartimiento separado del resto, arriba a la izquierda, que es el núcleo de la célula, con una serie de componentes que no aparecen en el citoplasma. Y en el citoplasma, que es la mayor parte de lo que aparece en la foto, ahí tenemos unas estructuras alargadas, formado por membranas con proteínas que se ven como puntitos rosados, puntitos grisáceos en su interior, unas esferitas por afuera que son los ribosomas. Eso es retículo endoplásmico rugoso. Y entre uno y otro, entre una de esas formaciones alargadas y otra de esas formaciones alargadas, un componente sin mucho detalle que representa el agua con proteínas y demás, que es el citosol. Entonces, en el dibujo este que están viendo ahora, tenemos representadas, dibujadas muy esquemáticamente también, dos células. En la célula de la derecha, en blanco se ve el redondo en la estructura más destacada, en blanco el núcleo de la célula. Y en blanco el sistema que está encerrado por membranas de lo que llamaríamos el sistema de endomembranas o sistema vascular citoplasmático, el interior de las mitocondrias, el interior de los peroxisomas, o sea, compartimientos dentro del citoplasma separados del resto por membranas. Membranas similares a las que vimos anteriormente cuando vimos membranas plasmáticas, pero con características especiales de permeabilidad, de estructuras, de proteínas, de enzimas y demás. Entonces, en celeste, ¿qué aparece? Ese compartimiento importante de las células, importante en funciones, importante en volumen, porque más de la mitad del citoplasma de la célula es citosol. Un sinónimo para citosol es el de matriz citoplasmática. ¿En qué consiste el citosol o matriz citoplasmática? Agua, miles de proteínas diferentes, y en ese citosol ocurren montones de reacciones bioquímicas. Por ejemplo, vieron en la parte de química al principio lo que es la glucólisis anaerobia. ¿En qué parte de la célula ocurre la glucólisis anaerobia? La destrucción de la glucosa para conseguir algo de energía, algo de ATP en el citoplasma. ¿Pero en qué parte del citoplasma? En el citosol, fuera de las mitocondrias, fuera de todos los organoides que ahora vamos a ver. Entonces, a la derecha tenemos la célula donde está destacado el citosol. Y a la izquierda, todos esos componentes coloreados son el aparato de Golgi, las mitocondrias, todos esos componentes que vamos a ver con el nombre de organoides, ahora un poco más adelante. En este otro gráfico, en esta tabla, tenemos para una célula estándar, digamos, una célula típica, cada célula tiene sus propias características, pero una célula que en este caso es una célula del hígado humano, fíjense el desarrollo de los diferentes componentes de la célula. El núcleo ocupa una fracción bastante chica del volumen total de la célula y más de la mitad del volumen de la célula es citosol, o sea que es un compartimiento importante dentro de la célula. En ese citosol entonces hay agua y proteínas que reaccionan, pero hay otras cosas flotando en suspensión que tienen estructura, no membranosa, pero tienen estructura. Algunas de esas partículas que existen flotando en el citosol reciben el nombre de inclusiones. Le llamamos a inclusiones un grupo heterogéneo de sustancias que algunas tienen una función energética de acumulación de alimentos, otras tienen otras funciones no energéticas
Y acá vamos a ver una de esas inclusiones. En esta foto, con microscopio común, se ven células del hígado. En el hígado aparece, como muchas otras células, inclusiones. ¿Qué son las inclusiones en el hígado? Las que aquí aparecen coloreadas con un color rojo violáceo. Esas inclusiones son de glucógeno. ¿Qué es el glucógeno? ¿Se acuerdan que lo vieron en la primera parte del curso en bioquímica? Es un polímero de la glucosa. Cuando uno se alimenta, entre otras cosas, a la circulación pasa del tubo digestivo, pasa a la sangre una cantidad grande de glucosa. Y esa glucosa en sangre alcanzaría una concentración muy elevada. Y la mayor parte, después de comer, la mayor parte, después de hacer la digestión, cuando se absorben los alimentos y pasan hacia la sangre, la mayor parte de los órganos en esa época de abundancia de alimentos, digamos, inmediatamente después de comer sobra la glucosa, entonces cada órgano capta lo que puede o lo que quiere si tuviera voluntad. Las células captan lo que puede. El hígado capta mucha glucosa después de una comida abundante. Mucha glucosa, ¿qué quiere decir? Y unos 150 gramos de glucosa, que en lugar de estar en la sangre, disueltos en los 5 litros de sangre, que es mucho, se almacena dentro de las células del hígado. 150 gramos de glucosa adentro de las células del hígado, si se acuerdan lo que es ósmosis, la tracción osmótica que representan todas esas moléculas adentro de la célula, sería insoportable para la vida de la célula, porque la concentración alta de glucosa traería mucha agua, las células se hincharían, prácticamente estallarían por la cantidad de agua traída por tanta glucosa. Entonces, la glucosa se polimeriza y en lugar de haber a lo mejor 30.000 moléculas de glucosa, cada una de esas 30.000 atrae agua, hay una molécula de glucógeno, que desde el punto de vista osmótico eso sería irrelevante. Entonces, de esa manera se acumula la glucosa osmóticamente inactiva porque se convirtió en su polímero, que se llama glucógeno. Entonces, el glucógeno ahí aparece en el hígado depositado. Otros órganos también captan glucosa y la convierten en glucógeno. Por ejemplo, el músculo, el tejido adiposo, pero captan glucosa en el tejido adiposo, no se almacena en forma de glucógeno, sino que se transforma en otra de las inclusiones que vamos a encontrar. Primera inclusión que vimos entonces, partículas de glucógeno flotando en el citosol. Segunda inclusión que podemos encontrar, gotas de lípidos. Las gotas de lípidos están sueltas en el citoplasma, no se mezcla con agua, así que forma gotitas esféricas de diferentes tamaños y las inclusiones lipídicas aparecen con muchos significados biológicos diferentes. Por ejemplo, hay gotitas de lípidos que algunas células almacenan como reserva energética para uso de ellas mismas. Por ejemplo, el músculo esquelético, el músculo rojo, almacena alimentación en forma de glucosa o en forma de ácidos grasos o de lo que sea, capta ese alimento y lo almacena en definitiva en forma de gotitas lipídicas, inclusiones lipídicas que cuando hace falta, en épocas de escasez, digamos, y de actividad muscular, se usa como fuente energética. Hay otras inclusiones lipídicas con otro sentido, otras funciones no energéticas. Por ejemplo, en este esquema,
A la izquierda vemos una célula que almacena inclusiones lipídicas, pero para eliminarlas al exterior, porque esa célula trata de representar una célula de la glándula mamaria que produce leche. Entonces, ustedes saben, la leche tiene una serie de componentes y uno de los componentes son gotitas lipídicas. ¿Cómo aparecen en la leche? Porque la célula acumula inclusiones lipídicas y las manda al exterior, las secreta. A la derecha, en cambio, tenemos otra célula especial. No acumula gotitas lipídicas para su propio uso, digamos, como podría ser el glucógeno que acumula para usarla, el músculo. El músculo acumula gotitas lipídicas, inclusiones lipídicas para uso propio, pero la célula que estamos viendo acá a la derecha es una célula grandota del tejido llamado tejido adiposo o grasa. Es una célula que se llama adipocito, compone todo el tejido adiposo nuestro y almacena una gran gota de grasa que después, en épocas de escasez, se metabolizará, saldrá de la célula del tejido adiposo para ser usada por otras células del organismo. Bueno, eso en cuanto a inclusiones. Hay otro tipo de inclusiones en el citosol que no vale la pena que nos metamos ahora.